proyecto de innovación educativa COREN, análisis de pedagogías digitales, comunicación, redes sociales y nuevas narrativas, se circunscribe en el marco del Plan de Apoyo a la Innovación Docente de la UNED, del Vicerrectorado de Metodología e Innovación, con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. La finalidad de estas convocatorias es fomentar la calidad y la innovación en la docencia a través de la investigación educativa. En diferentes espacios vamos conociendo distintos aspectos de las propuestas pedagógicas de algunos de los profesores que participan en este proyecto que coordina la profesora Sonia Santoveña de la Facultad de Educación de la UNED. Les hemos planteado 3 cuestiones básicas. La primera en torno a pedagogías digitales y sus propuestas pedagógicas. La segunda sobre sus prácticas comunicacionales y de interacción. Y la tercera, a la que dedicamos este espacio, se refiere al proceso de aprendizaje. Sonia Santoveña, coordinadora de este proyecto de innovación educativa. El objetivo del proyecto COREN es ofrecer una cartografía de pedagogías digitales una vez analizados los resultados y puestas en marcha estas experiencias. Contamos hoy, que yo creo que es importante contextualizar un poco, contamos hoy con una muestra de los profesores que participan en el proyecto, que somos muchos más, o son muchos más y no hemos podido contar con ellos en esta ocasión. Por un lado, el profesor Roberto Aparici, David García, Sara Osuna, Alejandro Simón, participan y llevan a cabo diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de innovaciones dentro del máster de comunicación y educación en red, además de en otras asignaturas de grado, pero bueno, el proyecto se centra en ese máster. La profesora María Dolores Fernández desarrolla la experiencia dentro de una asignatura del grado de pedagogía. Y también colabora conmigo, las dos trabajamos en una asignatura del máster de secundaria, común básica a todos los estudiantes, bueno, y que ahora de alguna forma vamos a cada uno de nosotros, yo creo que es el momento que cada uno describa lo que hace. Pues vamos a ver qué tipo de aprendizaje se fomenta con esa metodología, hablando con cada uno de estos profesores. Sonia Santoveña Casal. En la asignatura, en concreto la asignatura que hemos puesto en marcha María Dolores y yo, la experiencia de comunicación de debate académico en una red social, en este caso Twitter, pues conlleva un proceso de aprendizaje, yo diría que un proceso de aprendizaje flexible. Antes de diseñar la experiencia, lo que hicimos, que creo que es importante introducir, lo que hicimos fue hacer una revisión de las investigaciones que se estaban llevando a cabo hasta este momento. Y vimos que la implementación o la integración, como se suele decir, de estas herramientas dentro del proceso de aprendizaje no siempre tiene resultados positivos. De hecho, las investigaciones hablan de resultados mixtos. Por un lado, se considera que es beneficioso para el aprendizaje, pero otras investigaciones consideran que no, que no hay ningún tipo de aprendizaje y evolución y aspectos positivos, sino incluso lo contrario. En la experiencia que ahora estamos analizando los resultados, consideramos y hemos visto que a través de un sentimiento de afiliación, de cohesión y de integración, porque ellos se sienten parte, al participar en un debate y poder hablar con sus compañeros, ellos se sienten parte de una comunidad con objetivos compartidos. Entonces consideramos que se facilita un aprendizaje social y de participación. Desarrollan conocimientos prácticos de uso de redes y de desarrollo de experiencias didácticas dentro del aula, que es el objetivo para estos futuros profesores. Pero también, además, porque estamos hablando de un debate académico, aprenden sobre la materia. Y, bueno, eso es lo que estamos analizando. Realmente el primer resultado más significativo hemos encontrado ese sentimiento de satisfacción y motivación con la actividad, que nos lo han hecho llegar los estudiantes por diferentes medios. María Dolores Fernández nos habla de la experiencia que está llevando a cabo en la asignatura del grado de Pedagogía, evaluación de los aprendizajes y de las competencias de los estudiantes. Bueno, pues en este caso, en esta materia básica que le va a suponer una formación profesional al alumnado que en su día desempeñe su trabajo como pedagogo, se pretende que el alumno adquiera un aprendizaje significativo y hemos puesto todos los recursos al servicio, o por lo menos los recursos que hemos puesto pretenden que el alumno adquiera el aprendizaje basándose, en primer lugar, en el trabajo autónomo, que reside en la preparación, en el trabajo sobre unos contenidos básicos y además un aprendizaje que
derivado del contenido teórico, lo pueda aplicar a la práctica. Así lo hemos visto cuando hablamos de las actividades que poníamos en práctica. Creemos que este modelo de enseñanza, de alguna manera, pueda producir ese aprendizaje significativo que el alumno va a adquirir y le va a ser útil en su futuro profesional. Porque además ponen bastante énfasis en que este trabajo también tiene una vertiente, digamos, grupal. También es un trabajo en grupo, también se aprenden esas competencias, María Dolores. Por supuesto, puesto que, como decíamos, en la parte de comunicación e interacción, los alumnos aprenden con los alumnos, con el resto de estudiantes, compañeros, con los tutores, que el equipo docente. Y quería también subrayar un punto que me parece importante dentro de la organización, es que se establece en ese proceso de aprendizaje un ritmo concreto para que el alumno vaya centrando su aprendizaje de una manera sistemática a lo largo de todo el semestre. Es también una de las características que queremos subrayar en este modelo que queremos poner en práctica dentro de esta asignatura. Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, coordina el Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red. Y David García Marín, periodista, profesor colaborador en este y otros cursos de la UNED, nos hablan del tipo de aprendizaje que se fomenta con las metodologías que desarrollan en su propuesta pedagógica. Roberto Aparici. Bueno, primero hay que recordar qué tipo de aprendizaje se genera con las metodologías convencionales. Están basadas en modelos pedagógicos, ya lo sabemos, transmisivos, reproductores, pero el modelo de comunicación que se utiliza es el modelo matemático de comunicación basado en Shannon y Weaver, donde existe un emisor, decenas de receptores y donde se habla de feedback. La gente cree que el feedback es una cuestión de interacción. La gente cree que el feedback significa que ese estudiante ha aprendido o ha entendido. No, de ninguna manera. El feedback es una reiteración, una repetición de lo que dice el emisor. De alguna manera es comprobar si el público, la audiencia, los estudiantes han comprendido la lección a la manera que la profesora o el profesor lo ha dado. Es un aprendizaje totalmente cerrado, cuadriculado, que no permite descubrir nada nuevo. Nosotros trabajamos ¿qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje no basado en las certezas como se basa el modelo convencional, sino basado en la incertidumbre, basado en el pensamiento crítico, basado en la interactividad, en la dimensión subjetiva que tiene el aprendizaje, no solamente lo que está en papel, y a su vez una relación con los otros de otra naturaleza. Es una formación, digamos, participativa, grupal, pero no a la manera de una máquina industrial o una máquina en serie que produce conocimientos en series. Por un lado, lo apasionante y al mismo tiempo lo terrible es que los estudiantes no entran en una cadena de aprendizaje en serie y eso los pone de pronto en conflicto, los entran en crisis porque ven que hay otra manera de aprender, pero a su vez esto los sumerge en un mundo de otra naturaleza y que no controlan. Yo creo que ese es el punto donde debemos insistir. Investigar, profundizar en aquello que no conocemos.
no en aquello que ya nos está dado, nos está servido. David García Marín. Claro, es un tipo de aprendizaje que problematiza al alumno, ¿no? al estudiante. Por otro lado, también se produce la construcción de un marco cognitivo propio que genera una ausencia de estandarización en el aprendizaje. Normalmente la escuela tradicional lo que hace es ofrecer los mismos conocimientos, los mismos contenidos a todos los miembros de una clase, a todos aquellos y aquellas que están haciendo un curso en un momento determinado, cuando tienen seguramente habilidades, background previos y desde luego intereses completamente diferentes. La escuela tradicional trata al individuo de manera completamente homogénea, es decir, le trata como si fueran seres iguales, seres repetidos, seres que reproducen los mismos actos, las mismas acciones y que tienen además que pensar exactamente lo mismo. A través de nuestras metodologías lo que hacemos es ofrecer todo lo contrario, es decir, no sé si decir individualización o personalización, pero al menos sí la construcción de un empoderamiento en lo que al aprendizaje se refiere, es decir, que cada alumno sea dueño de su propio aprendizaje, de sus propios contenidos, de aprender todo aquello que dentro del marco de una determinada asignatura más le pueda interesar y de la manera que verdaderamente se adapta mejor y de manera más eficiente y efectiva a sus propias cualidades, ¿no? A sus propias potencialidades. Además, un tipo de aprendizaje que debe ser cambiante, ¿no? Cambiable. Es muy importante el aprender a aprender, es decir, no tanto el ofrecer el contenido concreto y específico y útil para ese momento, sino también el tener la capacidad cognitiva para aprender algo que sea realmente necesario en ese momento, pero para desaprenderlo y adaptarse a las cuestiones, a los paradigmas y desde luego a las lógicas que permanentemente están cambiando en un mundo cada vez más líquido, como es algo que nos decía el propio Zygmunt Bauman, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y además algo que a mí también me parece ciertamente importante, que es un tipo de aprendizaje conectivo, holístico. La escuela tradicional lo que hace es parcelar el conocimiento en compartimentos estancos, es decir, por un lado las matemáticas, por otro lado el lenguaje, por otro lado el inglés, por otro lado la historia. Sin embargo, en la vida, en la realidad, no vemos que eso funcione así de esa manera. Todas las áreas, todas las materias están conectadas de manera caótica, de una manera que debemos descubrir, ¿no? Y que sobre todo debemos de adaptar nuestra manera de ver la vida, de ver la escuela, de ver la educación en general de esa forma interconectada, ¿no? Para entender mejor sobre todo la propia realidad y abandonar esos modelos completamente fordistas que precisamente exactamente igual que hace la escuela del siglo XIX y del siglo XX, descomponían el proceso mecánico, el proceso productivo a la hora de crear determinados bienes en pequeñas acciones completamente repetitivas para todos y cada uno de los trabajadores de una fábrica. Estamos todavía en una escuela fordista, en una escuela de la descomposición en elementos más pequeños para simplificar una realidad que es mucho más compleja. La gran teoría que subyace en todo lo que decimos es la teoría del caos, la teoría de la complejidad, la teoría de la conectividad. Creo que son los tres grandes pilares que determinan nuestra metodología, nuestra forma de acercarnos a entender el mundo y que nos interesa que los estudiantes puedan tener otras matrices frente a las funcionalistas que le otorga el sistema. Alejandro Rodríguez Simón, de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, es también profesor en el Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red de la UNED, especialista en performance, en los rituales de interacción y el aprendizaje activo. La metodología basada en la performance virtual educativa fomenta el aprendizaje colaborativo, la co-creación y el empoderamiento del alumnado en los procesos de enseñanza virtual. Si bien se trabajan contenidos de las disciplinas, no hay una transmisión directa por parte del profesor, sino que el desarrollo de las performances fomenta el trabajo colaborativo y el aprendizaje vivencial. Y también fomenta la reflexión crítica y la autoevaluación. Como señalamos con anterioridad, se busca la reflexión y el reconocimiento del otro como par, y alternativas de salidas de las zonas de confort, llamadas bancarias, que ya pertenecen al modelo industrial y no se corresponden con el modelo digital e informacional.
Con Sara Osuna, profesora en el Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y en asignaturas de los grados de la Facultad de Educación de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, concluimos este espacio en el que algunos de los profesores que participan en el proyecto de innovación educativa COREN nos han hablado de los procesos de aprendizaje. Sara Osuna, ¿qué tipo de aprendizaje se fomenta con esta metodología? Nos comentaba que el aprendizaje colaborativo. ¿Podría profundizar un poco más en este tipo de metodología relacionada con ese tipo de aprendizaje? Pues efectivamente el tipo de metodología es el aprendizaje colaborativo, es en el que yo creo y es en el que estoy trabajando día a día en mis clases, en mis aulas, en mis asignaturas. Por ejemplo, si yo reúno a mis estudiantes en grupo, les voy a exigir que hagan un consenso de responsabilidades respecto al trabajo grupal. Esto es diferente al trabajo en grupo de toda la vida, es algo más, ¿no? Porque además de exigirles que consensúen responsabilidades, es que se les exige que las lleven a la práctica. Y así se puede aprender. Es que el aprendizaje solamente se puede hacer aprendiendo con los demás. Es una construcción social, ¿no? que hacemos las personas y realmente un aprendizaje en solitario, desde mi punto de vista, pues no es válido. Máxime en la sociedad red en la que vivimos. También tengo que decir que es mi punto de vista. Eso no quita que dentro del aprendizaje colaborativo también haya trabajo individual. Y ese trabajo individual no solamente es necesario, sino que es imprescindible para que la persona interiorice, termine de construir todo lo que socialmente está trabajando en las asignaturas. Muchísimas gracias, Sara Osuna Acedo, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, impulsora de proyectos tan nuevos como ese proyecto europeo vinculado con los MOOC, los cursos masivos online. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, María José. Hasta un próximo encuentro. En el marco del proyecto de innovación educativa COREN, análisis de pedagogías digitales, comunicación, redes sociales y nuevas narrativas, que coordina la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Sonia Santoveña, hemos hablado en distintos programas con algunos de los profesores que participan en este proyecto sobre distintos aspectos de sus propuestas pedagógicas. Un proyecto de innovación educativa en el marco del Plan de Apoyo a la Innovación Docente en la UNED del Vicerrectorado de Metodología e Innovación con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. En otros espacios conoceremos más detalles sobre el trabajo que se está llevando a cabo en este proyecto COREN, cuyo principal objetivo tras la fase de investigación sobre las experiencias es ofrecer una cartografía de pedagogías digitales de innovación de aplicación directa en las asignaturas de estudios oficiales de la UNED sobre la base de prácticas pedagógicas creativas y participativas. Sin distancias, canal.uned.es.